La noche de este 13 de abril de 2020, por azares del feed de Twitter, me tocó ver un tuit muy curioso y provocador que puso Chumel Torres. El tuit decía: "Los chairos mataron Twitter". Digo que el tuit es provocador por varias cuestiones. Si habla de que ya no existe, pues Twitter está tan vivo como en la administración de Peña Nieto. Muertos MySpace, el ICQ o Napster. Si se refiere a que está en decadencia, pues en lo personal, desde que la conozco, Twitter es una plataforma decadente, en la que la tolerancia a la irreverencia total es la regla. De hecho, cuando yo llegué a la plataforma hace unos 10 años más o menos, me incomodaba mucho, por lo menos al principio, porque veía hashtags o temas como apesta como indígena, o cosas así que a los whitexicans les parece un humor creativo y rebelde, y probablemente sí lo sea rebelde, porque se desnudó la naturaleza racista, clasista y fascista que en otro tiempo guardaron en el closet donde arrumban ahora lo políticamente correcto. Según mi traducción, creo que Chumel se refiere al espíritu de Twitter. Pongo entre comillas eso de espíritu y más adelante explico el porqué. Como si Twitter se hubiera pervertido o corrompido al punto de ya no ser más el Twitter clásico, el Twitter que creció y se expandió durante el reinado de Peña Nieto. Ese en el que prácticamente no existía la discrepancia, los hashtags eran contundentes, ¿cómo olvidar las semanas del ya me cansé, por ejemplo? Y por tanto era la tierra prometida para los opinadores, carismáticos o no, ya que si decías algo contra el poder en el tono en el que quisieras, seguramente tendrías una aceptación masiva, ya que atacabas a una administración casi totalmente descalificada. Vaya, Peña Nieto llegó a niveles de desaprobación de más del 80%. Y todo ese paraíso se acabó gracias a los chairos, según la lectura de Chumel, lo cual me parece una explicación simplista y equivocada. Puse entre comillas eso del espíritu cuando dice que Twitter ha muerto o ha dejado de ser lo que era, porque definir el espíritu de Twitter es como descubrir el átomo de la red. Es muy complicado, o a mí me lo parece, porque Twitter es todo menos homogéneo. Permite cualquier cosa, y en un cuadrilátero en el que se permite todo, es muy complicado definir el deporte del que se trata. Porque unas veces es consenso y otras batalla campal. Quizá y sea finalmente el ágora que los griegos proyectaban, pero no como lo idealizaron. Vaya, no es el espacio de las discusiones reflexivas. De hecho, es más como una orgía en la que nadie sabe si entra por placer o dominación, pero en la que todo mundo tiene derecho a ambos, es decir, al placer y la dominación. Pero eventualmente todo el mundo se topa con la frustración de tener que soportar el derecho al placer y la dominación del que piensa inversamente a ti. Lo que queda claro es que es un espacio sin lugar para la ética y los códigos de honor, y todo esto en paralelo de ser tierra fértil para el ego. En Twitter, cualquier ego crece sin necesidad de riego, con el puro abono tiene. Lo que creo que Chumel añora es ese tiempo en el que todo lo que escribía y decía encontraba réplica y aceptación dogmáticas, como si se tratara de un pastor que no tenía que justificar, explicar ni someter a aprobación ninguna palabra. Extraña el consenso absoluto y ahora juega al periodismo alguien que tiene derecho a decir las cosas como son, y ese es un error metodológico, ya que las cosas son lo que percibimos que son, no son lo que son lo que percibimos desde nuestras posiciones políticas, biográficas o desde nuestras emociones. Pero nada es como es, todo es como queremos que sea, según nuestra capacidad de decirlo y explicarlo. Lo que quiero decir es que el contexto cambió. Cuando Chumel Torres se convirtió en Chumi Bebé, los rieles de su tren eran otros. Ahora, su tren no logra acomodarse con la misma soltura y con la misma certeza, porque primero tiene que entender que ser periodista, opinador, académico o artista no exculpa o no niega una posición política previa. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando Chumel salta al estrellato, su posición era coincidente con la del 80% de la opinión pública, ya lo dije, que desaprobaba a Peña.
Pero cuando llega Andrés Manuel López Obrador, los diferentes segmentos de seguidores establecen consenso o discordia con su postura, es decir, con la postura de Chumel. Pues la política no es un asunto de posiciones inamovibles. Los principios sí, la política no. Es un asunto de divergencias o concurrencias que suceden con personas específicas y en tiempos específicos, y en otros no. A lo que voy es que no tiene fórmula ni regla. Los hechos políticos se mueven con la singularidad que solo el criterio distingue. Ser crítico no es estar en oposición sistemática de algo, esté bien o esté mal, porque esa posición, además de ser simplista, es ciega. Es como ser portero en el fútbol y ponerse de manera fija debajo del ángulo derecho porque ahí entraron los 2 primeros goles. Si haces eso, seguramente tu contrincante buscará el otro ángulo. Es lógico, vaya. La vida toda es dinámica y no se puede vivirla a partir de fórmulas. Y esto no lo digo porque Chumel sea ingeniero y quiera establecer que las y los ingenieros viven con fórmulas o que no sean capaces de entender la política. No, yo respeto mucho a todos los oficios, profesiones, artes y empleos en general. Lo que digo es que Chumel no ha entendido el cambio de sexenio y ojo, con esto no estoy dando por hecho un cambio de régimen político por default. Estoy planteando que el régimen de Peña no es el mismo que el de Andrés Manuel. Quien quiera pensar que es lo mismo está en su derecho, pero no me queda de otra que decirle que a esa persona que las personas que están tan enojadas con AMLO no lo estuvieron con Fox, Calderón y Peña. Por decir solo algunos de los anteriores. Aguas, porque la vida política no funciona en blanco y negro. Felipe Calderón, por ejemplo, se convirtió en el gran opinador con AMLO, no con Peña. A Peña Nieto le avaló todo, y cuando digo que le avaló todo, lo digo porque el que calla otorga. El que no desaprueba con el ruido o la palabra, tolera y apoya con el silencio. Aguas. En fin. Si le concedemos a Chumel Torres el espíritu crítico, no tendría por qué creer que Twitter murió, pues quiero creer que es un demócrata, pero honestamente no creo que entienda lo que significa ser un demócrata o alguien que está en favor de la democracia. Una de dos, o está a favor de la democracia cuando sucede lo que él quiere que suceda, o está a favor del totalitarismo para que suceda lo que él quiere que suceda, porque también le traerá consenso con diferentes audiencias. El problema es que sin importar la ecuación, el orden de los factores no altera el producto. ¿A qué voy con esto? A que echarle la culpa a los chairos de la muerte de Twitter cuando habemos igual de changos, neandertales y cavernícolas en ambos lados de la polarización es un resultado pobre que solo toma a las X sin las Ys. Vaya, decir chingas a tu madre, pinche chayotero, y decir chingas a tu madre, pinche peje zombie, es exactamente lo mismo, con la diferencia de un sustantivo, que contradictoriamente aquí no es sustancial. Así que el problema no son los chairos y tampoco los derechairos, somos ambos. Somos todos y nuestra incapacidad de aceptar nuestras posiciones políticas y también aceptar nuestros límites para darle soporte. Lo tengo que decir, Chumel está haciendo berrinche porque las cosas no son lo que eran y no le salen igual. No comprende que hay algunos sectores que fueron aliados de su proyecto por la fórmula que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero esa fórmula es dinámica y se mueve si el status quo o la condición de alianza se mueven. Lo que quiero decir es que algunos obradoristas escucharon sus contenidos mientras le pegaba al PRI o a Peña. O en otras palabras, mientras Chumel era enemigo del enemigo de algunas de sus audiencias. Yo no diré si su postura actual es porque está con la derecha o porque a Juanita la bolsearon, porque no lo conozco y no sé qué ocurre en su mente. Lo que sí sé es que con el Twitter está haciendo berrinche porque no le gusta ser contrapunteado y ofendido, y tampoco a mí, por eso no contesto las ofensas sobre mis contenidos. La cuestión es que ser contrapunteado o cuestionado es parte de estar en una democracia. Pues la base de una democracia es la diferencia y no el consenso absoluto. Pues el consenso absoluto es lo que la politología ha definido como el espíritu o el gen del totalitarismo. Y tampoco estoy afirmando que estemos actualmente en una democracia consolidada. En todo caso, estamos en el trayecto A.
Así que Twitter no ha muerto. Al contrario, creo que es cuando más vivo está, ya que, nos guste o no, todas las voces se escuchan sin importar si muchas de esas voces son, y por halagarlas, brutalmente idiotas. Y con esto no digo que la voz de Chumel sea idiota, lo que digo es que tanto de un lado como del otro, todos tenemos que aceptar la frustración de escuchar esas voces sin argumentos. Ya para acabar, determinar que el Twitter ha muerto es una tarea, pues para los dioses o aquellos que creen serlo, ya que Twitter goza de muy buena salud, pero ahora su salud radica en la atención y no en el consenso. ¿Y por qué hablar de Chumel Torres? Pues porque, nos guste o no, es un líder de opinión en algunos sectores. Vaya, su palabra tiene eco y por tanto es un actor político. Y si tiene compromiso económico o no con la oposición, como lo dicen sus críticos, no lo sé, ¿y qué más da? Lo que importa es que juega a que sus palabras no tienen compromiso, pero queriendo o no, le abonan a la agenda, no del periodismo, sino a la agenda de quienes están muy enojados con AMLO. Vaya, tiene concordancia plena con otros que también están haciendo berrinche. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como los corridos y éxitos del Peñabot 2.0 Pentium 4.